En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Palabra del Señor. El libro de Lucas, en el Evangelio del día de hoy, esta parte del Evangelio nos muestra algo que es bastante tenebroso desde una mirada religiosa. Muestra la historia, o deja ver, o uno puede entender y comprender, que se aborda un incidente. El incidente que le dicen, que le cuentan a Jesús, y que Jesús también lo toma, donde había acontecido de que unos galileos, que eran reconocidos los galileos por ser un pueblo que era bastante rebelde y que se enfrentaba ante la autoridad, los galileos habían sido matados mientras hacían un sacrificio. Y además de eso, mientras hacían el sacrificio y se derramaba la sangre del sacrificio, habían juntado ambas sangres, es decir, la sangre del sacrificio junto con la sangre de los galileos. De eso se trata lo que acontece en este incidente que cuenta Jesús. Los galileos entonces estaban totalmente atemorizados y se preguntaban: ¿habrán sido ellos tan malos que les pasó esto? Que incluso se vulneró su propia religión y no tuvieron piedad, ni siquiera Pilato había tenido piedad de ellos, ni de su religión, ni de su cultura, sino que se rió prácticamente sobre ellos con una blasfemia tremenda de juntar ambas sangres para poder hacer de ellos no solamente víctimas, sino que además dar una noticia y dar una alerta al pueblo de que no se sublevaran. La pregunta es: ¿habrá sido aquello un castigo de Dios? ¿Habrán sido ellos tan malos que se merecían haber terminado humillados de esa forma? Entonces, Jesús toma ese contexto, toma esa acción, toma ese hecho y le dice: en realidad, no. El sufrimiento, la humillación que vivieron, los problemas, las dificultades, todas aquellas tristezas y las angustias no resultaron ser porque eran menos buenos, más malos, imperfectos, o hayan sido más pecadores que los otros. Al contrario, Jesús dice: arrepiéntanse, o si no, va a pasar lo mismo con todos ustedes. Es decir, está desarticulando, desmontando esa tradición religiosa que decía que los males de la vida eran producto o resultado del pecado de la humanidad o del pecado de esa persona específicamente. Entonces, al mencionar este evento, Jesús lo que hace en realidad es un llamado al arrepentimiento,
pero no al arrepentimiento de aquellos que mataron a los galileos, no al arrepentimiento de Pilatos, sino que Jesús hace un llamado al arrepentimiento de las personas que están ahí murmurando desde un escalafón moral o valórico que pretende ser superior a otros para poder añadirle un castigo prácticamente merecido, el cual Jesús desmonta y dice: no, aquí no se trata de que por ser malo recibió castigo. No estamos hablando de un Dios que juega con nuestra humanidad, porque Dios sabe de que cada uno de nosotros no es perfecto. Y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí hoy día, no hemos cometido errores. Por lo tanto, bajo esa lógica, si tuviéramos que padecer por los pecados que cometiéramos, creo que hoy día ninguno de nosotros podría estar presente. Porque la palabra es clara. Dios envió a su Hijo a que muriera por los pecados de la humanidad. Pero nosotros no es que estemos sufriendo por nuestros propios pecados o por nuestra propia maldad las situaciones adversas de la vida que resultan ser parte simplemente de lo cotidiano de la humanidad. Por otra parte, hermanos, el llamado al arrepentimiento de Jesús es fundamental. Pero el arrepentimiento no solamente de las acciones, sino que el arrepentimiento y la conversión de la mente, de un arrepentimiento, de un cambio, de un nuevo nacimiento, de una nueva forma de expresar y de entender la vida. La metanoia, que es el cambio completo del pensamiento, el cambio completo del corazón, que vendría siendo una metacardio, es decir, comenzar de nuevo a amar, comenzar de nuevo a sentir como seres humanos, comenzar de nuevo a pensar diferente desde la misericordia y desde la empatía. Arrepiéntanse porque en realidad yo estoy completamente consciente, dice Jesús, de que han vivido y han experimentado situaciones muy complejas como las que han vivido los galileos, de las cuales no estamos ajenos cada uno de nosotros, producto de un sistema que ha vivido y se ha mantenido de una forma cruel, de una forma injusta, de una forma sanguinaria. Por lo tanto, Jesús está completamente y totalmente a sabiendas de lo que está sucediendo en el contexto de ese momento. Hay un pueblo al cual se le llama incluso el pueblo de Dios, que está sufriendo a manos de un imperio sanguinario que pretende exterminar a todo aquel que se pueda levantar en contra de su cultura, en contra de su imperio, en contra de todo lo que es su orden y su mantenimiento. Por lo tanto, hermanos, el contexto sociopolítico que vive Jesús y que experimenta Jesús en ese tiempo en Palestina son las interpretaciones que hoy día podemos tener y son las formas en que hoy día podemos comprender de que siempre hay situaciones adversas, pero también hay un sistema con una funcionalidad que es perverso para nosotros. Un sistema que nos ha enseñado a no perdonar, sino que a mantener la venganza. Un sistema que no pretende llevar la justicia, sino que pretende llevar el odio. Un sistema que pretende solucionar las cosas por medio de la violencia, de la guerra y de la confrontación, en vez de la conciliación y de las buenas voluntades. Por lo tanto, Jesús sabe que eso también es parte del sufrimiento de la vida humana. Y todos los que estamos aquí sufrimos cuando escuchamos en las noticias que hay un muerto, que hay una persona herida, que hay una persona que es violentada y que es inocente.
nos dolemos de lo que acontece a nuestro alrededor. Y aquí viene la gran pregunta que se hace la humanidad. Hermanos, el dolor, el sufrimiento, ¿es parte de la vida del cristiano? ¿Pasa a ser el sufrimiento y el dolor algo normal que pueda experimentar un cristiano? Pensaríamos quizás que el conocer a Dios significa vivir solamente bondades. Pensaríamos quizás que una persona que ha vivido la fe, que ha experimentado a Cristo en su corazón y ha experimentado el reino de Dios en su vida, no debería pasar por momentos difíciles y complejos. Sin embargo, el texto bíblico nos habla de algo completamente distinto. Los dolores, las angustias, los miedos son parte de lo cotidiano de nuestra vida y no estamos ajenos a eso. Y no es que Dios esté jugando con nosotros, no es que Dios nos esté probando a través del dolor, no es que Dios quisiera alegrarse de nuestras lágrimas y vernos cómo sufrimos hasta el momento de que prácticamente estamos totalmente destrozados, sino que al contrario, a través del dolor, a través de la angustia, a través de la injusticia, a través de todo eso, es donde podemos experimentar realmente lo fuerte que es nuestra fe, lo comprometido que podemos estar con el reino de Dios y hasta dónde llega nuestra esperanza. Porque es en medio del dolor donde el ser humano se vuelve solidario. Es en medio del dolor y de la angustia donde intentamos mirar la luz que se ve tan lejana, pero somos porfiados y seguimos avanzando aunque nos digan lo contrario. Porque es en medio de la tristeza donde deseamos y anhelamos tener una sonrisa. Porque es en medio de la sed donde nosotros necesitamos agua. Y es en medio del hambre donde necesitamos que alguien nos dé de comer. Volvemos al texto de Isaías, donde dice: vayan y compren todos, y compren sin dinero. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta aún más fuerte en medio de nuestras debilidades. Y la misericordia de Dios se hace latente y presente en medio de nuestro dolor. Es ahí donde Dios trabaja. Es ahí donde nuestra fe se confirma y se transforma en una confianza vital en la cual no pedimos a Dios que nos haga personas ajenas a los problemas, sino que pedimos a Dios que nos haga fuertes, que demos testimonio de nuestra fe en medio de las dificultades. Porque no somos aquellos que nos escondemos, no somos cristianos que vamos por la vida evitando el mal, sino que vamos por la vida promoviendo el bien. No somos cristianos que cerramos los ojos ante la indiferencia, sino que somos cristianos que llevamos vida en medio de los signos de este mundo, que son muchas veces signos de muerte. Por eso es que después Jesús habla de aquella parábola en la cual representa a su propio pueblo, a la propia religión que debía dar frutos de arrepentimientos, es decir, dar frutos, promover, anunciar, alimentar a otros, poder llevar a otros lo que tanto necesitan para que pueda tener un sentido y una coherencia la vida. Sin embargo, ha pasado el tiempo y en vez de que la religión, en vez de que el cristianismo,
en los tiempos de ahora se convierta en una buena noticia, para muchos, tantos, se ha convertido en una amenaza y en un pésimo testimonio para otros. No tan alejados de nuestra realidad, hemos observado y hemos visto, quizás ustedes miraron las noticias hace pocos días, como lastimosamente y penosamente en la plaza central de nuestra ciudad, en la plaza de armas, un grupo de personas autodenominadas como cristianos evangélicos se vieron enfrentados a carabineros de Chile, golpeándolos y violentándolos, simplemente porque estaban incurriendo en una falta y debían bajar tan simplemente el volumen o acatar las órdenes de la autoridad. Pero en vez de dar testimonio, en vez de dar frutos, lo que hicieron fue imponerse como un gran potencial, como la verdad absoluta para poder violentar sin ningún argumento válido ni humano en contra de civiles y de personas representantes del orden y la seguridad. Es lamentable como muchas veces, en vez de dar frutos de arrepentimiento, hemos solo dado frutos de maldad y no frutos de bien. Es así como la religión también se ha transformado no solamente en esperanza para el mundo, sino que la religión se ha transformado en una condena para este mundo. Hoy día hay muchas personas que envían al infierno a otras en vez de presentar el camino a la salvación y el camino a la vida eterna. Hoy más que nunca necesitamos entre nosotros y entre nosotras personas, hombres y mujeres valientes, que sepan enfrentar las situaciones complejas de la vida y en medio de esas situaciones complejas poder dar un mensaje de sanidad y un mensaje de salvación. Dios puede venir hoy día nuevamente a transformar este mundo, a transformar nuestra vida, a renovarnos y hacernos nuevas personas. Por lo tanto, tenemos intacta la esperanza cierta de que Dios no está jugando con nosotros, sino que al contrario, Dios está sufriendo y luchando con nosotros. En medio de su sufrimiento está el rostro de Dios. En medio del que sufre y del que tiene hambre, también ahí está el rostro de Dios que nos invita, nos motiva para que seamos conmovidos a transformar esta historia. Sí, podemos ser luz en medio de las situaciones adversas. Muchos han pensado que los desastres naturales, terremotos, tsunamis, son castigos de Dios. Sin embargo, son asuntos naturales. La naturaleza funciona así, pero hay otros que son provocados directamente por el ser humano, como el calentamiento global, como la sequía, la gran desertificación que avanza a pasos agigantados. Sí, en medio de aquellas injusticias contra la creación de Dios, también podemos hacer algo. En medio del sufrimiento de la creación, también podemos hacer algo. Hermanos y hermanas, ¿qué nos dice nuestra tradición y nuestra identidad metodista frente a esto? Me tomo de las palabras de Juan Wesley cuando él ordenaba sus ideas y hablaba de la gracia de Dios. Y decía, está y existe la gracia previniente. Es decir, todos tenemos derecho a conocer la salvación. Todos tenemos acceso a ser nuevas criaturas. Dios, antes que nosotros le conociéramos a Él, Dios ya nos conocía y ya nos estaba dando la oportunidad para ser mejores y ser nuevas criaturas. Dios ya estaba trabajando con nosotros un nuevo futuro y una nueva realidad. Debemos hoy día, al igual
que esa persona que cuidaba la viña, aferrarse a la gracia de Dios. Dame un tiempo más, porque sí habrá frutos. Asimismo, digamos hoy día a Dios: Señor, danos tiempo, sí daremos frutos. Señor, danos tiempo para poder vivir y observar los frutos. Señor, dame tiempo, porque yo quiero ser un árbol que dé un buen fruto y de los cuales otros también se puedan alimentar. Por lo tanto, la gracia de Dios es una gracia que nos da la oportunidad hoy y siempre de poder rehacer y renacer. Eso es lo hermoso. ¿Y sabe qué? En medio de nuestra dificultad y de nuestro dolor, también la fe puede renacer y rehacerse y fortalecerse. No le tema a la angustia. Enfrente el dolor. Siempre piense en la esperanza que Dios nos da. Siempre hay frutos que podemos observar y de los cuales nos podemos alimentar. Somos una comunidad de fe donde aquí el núcleo es el amor. Alimentémonos del amor que sentimos los unos por los otros, símbolo y fruto de este gran árbol, el cual el tronco es Jesucristo. Hoy día, hermanos y hermanas, nuestras comunidades de fe y nuestra iglesia puede generar un gran árbol y una gran higuera, la cual no le teme al fracaso, sino que al contrario, enfrenta la vida tal como es, porque ahí en medio de las dificultades, Dios se hace presente. Que Dios esté con cada uno de nosotros. Y como dice una canción: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me trató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después que vuelve de la guerra, termina diciendo el coro. Es decir, muchas veces enfrentaremos situaciones complejas, pero siempre saldremos adelante. Siempre tendremos la oportunidad de volver a nacer, de renacer y de refortalecer la fe que se basa en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por ofrecernos constantemente esa hermosa oportunidad del arrepentimiento, la hermosa oportunidad de la conversión, la hermosa oportunidad de poder interpretar tu presencia en medio del sufrimiento y en medio de las contradicciones de la vida. Permita, Señor, que podamos ser portadores de esperanza, que podamos abrazar el amor de Dios activo en medio de nosotros, que podamos buscar siempre el bien, que podamos dar fruto como esa higuera, y que no tratemos de evitar pensar, o que no evitemos el vivir los momentos complejos, sino que tengamos la valentía necesaria para poder llevarlos y enfrentarlos, siempre tomados de tu mano. Ayúdanos a sembrar esperanza, a sembrar justicia, a sembrar amor y a sembrar paz. Ahí encontraremos, sin duda alguna, los frutos de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.